Buenos días, mi nombre es Ruby González, estudiante de enfermería de sexto semestre de la FUCS y estoy en mi práctica comunitaria de cuidado de enfermería a la mujer gestante, al adolescente y al niño. En la mañana de hoy les voy a hablar sobre la prevención del cáncer de seno, para lo cual vamos a hablar sobre qué es el cáncer de seno, los factores de riesgo, los signos y síntomas y para pues enfatizar finalmente en la prevención que se debe tener. Para iniciar, como actividad introductoria, quiero que ustedes me digan qué conocen sobre el cáncer de seno, qué han escuchado, si alguna vez han ido a alguna consulta en la que les hayan asesorado respecto al tema. Bueno, yo la verdad no, nunca he estado en una capacitación o algo así por medio de mi EPS y pues siempre he sabido que uno mismo se hace el examen cada vez que termina el periodo y uno se taca si hay bolitas o algo en el seno, pero hasta ahí. ¿Y tú? Pues yo sé que es una enfermedad pues grave que puede afectar las glándulas mamarias, que como lo decía mi vecina, hay que tocarse y hacerse como el examen, el autoexamen, y ante cualquier circunstancia pues uno da el conocimiento a su médico. Pero realmente así como a profundidad tampoco sobre el tema conozco mucho. Bueno, entonces voy a iniciar con qué es el cáncer de seno. Entonces, cuando hablamos de cáncer hablamos de un crecimiento anormal de las células, ¿sí? Del cáncer que sea. Entonces, hablando de cáncer de seno, hablamos de un crecimiento anormal de las células mamarias, ¿sí? Que forman, que se acumulan, o sea, todas esas células se juntan hasta que se acumulan y desplazan a las células buenas, ¿sí? Y por eso forman un tumor, porque forman ese cúmulo. Ese tumor es lo que a veces podemos palpar con el autoexamen o se puede detectar a través de otros medios diagnósticos que más adelante les voy a hablar de eso. También existen otro tipo de tumores, otras masitas que son benignas. Estas masitas, aunque no representan un riesgo, por decirlo así, para la vida de la persona, sí se vuelven un factor de riesgo para que se pueda producir un cáncer maligno más adelante, sí, un tumor maligno más adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar de los tipos y para eso primero es importante, antes de eso vamos a hablar de la propagación. Entonces resulta que propagación se refiere a que el cáncer se mueva de un lado hacia otro, ¿no? Entonces eso sucede porque existen una red de vasos que se llama el sistema linfático. El sistema linfático son unos ganglios que están conectados en una red y que hacen parte del sistema inmunitario, como les voy a mostrar en esta imagen. Como lo pueden ver, entonces acá si se dan cuenta, esto pues es una red. Los ganglios que están cerca del seno son los axilares, que están pues inmediatamente al ladito. Los de la clavícula, que pueden estar por encima o por debajo de la clavícula, y hay uno que está como en mitad del tórax, que es en la parte del esternón, que es el conocido propiamente como el ganglio mamario. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es una red, es decir, que si las células malignas empiezan a venir hacia acá, pues se van a transportar por toda la red y por eso se va a generar lo que llamamos metástasis, lo que conocemos como una metástasis. Bueno, ahora sí, entonces para esto vamos a ver que los tipos se clasifican de acuerdo al lugar en el que inicia el cáncer. Entonces, bueno, como se dan cuenta, la anatomía de la mama como tal tenemos el músculo, luego el tejido adiposo, que es la grasita, luego los los lobulillos, que son más profundos, y finalmente los conductos. De acuerdo a esta imagen, de acuerdo a la anatomía de la mama, vamos a tener los tipos de cáncer que existen. Entonces, los dos principales se llaman ductales y lobulillares. Los ductales entonces van a estar en esos conductos que les decía, que son los de más atrás, que son los que transportan la leche hacia el exterior, ¿sí? La leche materna. Y los lobulillares son las glándulas que producen esa leche materna, ¿listo? Entonces, el cáncer se va a clasificar de acuerdo a donde inicie. Hay otros tipos de cánceres que se pueden dar en otra parte de la mama, los linfáticos, como les decía, en algunos de los ganglios, pero esos ya no entran dentro de la categoría de cáncer de seno. Entonces, por eso estos dos son como los más principales. Esto, para saber qué tipo de cáncer se está padeciendo, entonces es necesario tomar una biopsia, que ya saben que pues es una pequeña muestra del tejido que se va a evaluar. Existen unos factores de riesgo, es decir, algo que nos va a mantener, que va a hacer que seamos más propensos a presentar el cáncer de seno. Entonces, primero, el sexo femenino. De pronto se desconoce o no es no se habla mucho
de que el cáncer de seno también lo pueden presentar los hombres, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que lo presentan muy poco, ¿sí? O sea, la mayoría de quienes lo presentan son las mujeres. Entonces, el primer factor y el más principal factor de riesgo es ser sexo femenino. El otro es el envejecimiento, quiere decir que, digamos, no es muy usual que a personas de muy temprana edad les dé cáncer de seno, ¿sí? Entre más van pasando los años, más probabilidad hay de desarrollar el cáncer. La otra es la menarquia prematura. Menarquia hace referencia a la primera menstruación. Entonces quiere decir que las niñas que se desarrollan antes del tiempo, digamos a los 12, 11 años, son más propensas a presentar cáncer de seno. La otra es la menopausia tardía. Entonces son esas mujeres que ya llegan a los 50 y no les ha llegado la menopausia, sino que ya muchos años después les da la menopausia. Entonces eso les genera también un desorden hormonal que puede conllevar a un cáncer de seno. Lo otro es el consumo de alcohol. Es importante resaltar que los hábitos de vida son importantes y toda esa parte. Nosotros sabemos que cuando uno pues mantiene una vida saludable, pues es menos propenso a enfermarse de cualquier tipo de cosas. En este caso el alcohol es un factor de riesgo para el cáncer. Antecedentes familiares o personales. Entonces, si en su familia su mamá, su tía o su abuela presentaron cáncer de seno, tiene mayor probabilidad de que usted también lo presente. Y personales se refiere a que de pronto hay personas que presentan a veces cáncer de seno en una mama, ¿sí? Digamos, le hacen todo el procedimiento, la mastectomía, le retiran la mama y la otra mama está sana, ¿sí? Pero más adelante tiene mayor riesgo de presentar cáncer en la otra mama, ¿listo? Entonces, si tiene un antecedente de ya haber presentado cáncer de mama, es posible que en la otra también le vaya a dar, ¿listo? Por eso a veces se habla de cirugías preventivas cuando estos factores de riesgo existen y hay gente que prefiere pues retirarse las mamas o una parte de ellas para prevenir que se presente la enfermedad. La nuliparidad quiere decir mujeres que nunca han tenido hijos, ¿sí? Es decir, que ya pasaron como sus años y todo y no tuvieron nunca hijos, son más propensas a tener cáncer. O las mujeres que han tenido embarazos mayores a 30, o sea, han estado en estado de embarazo en edad mayor a 30 años, ¿sí? Por lo general se dice que la edad para tener hijos, pues lo ideal es antes de los 30 años, ¿listo? Porque a los 30 en adelante empieza a presentar más factores de riesgo, uno de ellos para el cáncer de seno. Y por último, la obesidad. Entonces, también hay una cosa que se llama como, como que es mucho tejido mamario, ¿sí? Eso a veces son factores hereditarios y obviamente entre más tejido hay, pues más células hay y más acumulación puede haber. Entonces la obesidad pues es un factor súper importante. Dentro de los signos y síntomas que tenemos, no lo tengo acá porque ahorita se los voy a decir junto con la prevención. Entonces está pues que al palparnos sintamos alguna bolita, alguna masa, que veamos diferentes los senos y por lo general los senos son simétricos y uno pues ya se conoce sus senos, ¿no? Entonces si uno ve que de pronto empieza a ver un huequito, una masa, un bulto, que de pronto por los pezones está secretando alguna cosa, sangre o algo así, esos son signos de alarma. O si se ve la piel como piel de naranja o si cambia la pigmentación de la areola, esos son signos que dicen que hay alguna alteración. Listo, los senos jamás tienen por qué tener ninguna masita, no tienen por qué tener ninguna alteración. Cada una debe conocer sus senos, por eso es tan importante el autoexamen de seno. Aquí entonces vamos a hablar de la prevención. Dentro de la prevención, pues entonces, obviamente teniendo en cuenta los factores de riesgo que les acabo de mencionar, pues uno trata de evitar esos factores, ¿no? Hay unos que no son modificables, como las cosas hereditarias o algo así, pero digamos las cosas que yo les decía, como lo de la obesidad o mantener hábitos de vida saludable. Entonces, digamos, el ejercicio que debe ser 30, en lo posible 30 minutos, la mayoría de días de la semana. Un peso saludable para evitar la obesidad de la que les hablaba. Alcohol moderado, como saben, pues el alcohol es el factor de riesgo del que les expliqué, entonces obviamente es importante, si toman, hacerlo en bajas cantidades de una manera moderada. Y limitar la terapia hormonal. Se me pasó en los factores de riesgo decirles que a veces a las mujeres posmenopáusicas les inician, para tratar como los síntomas de la menopausia, les hacen tratamientos con hormonas o ellas inician tratamientos con hormonas. Cuando se hace una combinación de esas hormonas, que son las dos, estrógenos y progesterona, cuando se hace esa combinación, entonces eso puede generar un cáncer de seno, ¿sí? Entonces, como que limitar la terapia hormonal es una de las prevenciones, ¿listo? Entonces, como hablar con el médico si tiene algún antecedente o algún otro factor de riesgo para que esta parte sea muy controlada.
Y bueno, la otra entonces es el diagnóstico precoz que se va a hacer a través del autoexamen, que es del que hablábamos ahorita, que debe hacerse, está indicado en mujeres mayores a 16 años, ¿sí? Entonces, algunas bibliografías dicen que 18, pero entonces es importante que las niñas empiecen a tener conciencia desde temprana edad y a tener como ese autocuidado. El examen clínico que debe ser, el examen clínico mamario que se inicia a partir de los 25 años y debe ser anual. Y la mamografía que está indicada en mujeres asintomáticas mayores de 40 años, ¿sí? Puede que esto varíe porque de pronto si en el autoexamen usted se encuentra alguna alteración, le pueden indicar un examen clínico y luego una mamografía sin importar la edad, ¿no? Pero acá estamos hablando de mujeres asintomáticas que nunca han tenido ninguna alteración, entonces a partir como por prevención y como por rutina se les ordena entonces a las mujeres mayores de 40 años la mamografía. Hay otro que es el ultrasonido mamario que se realiza cuando, o sea, es el estudio de elección para mujeres menores de 35 años que tienen alguna patología mamaria, ¿sí? Entonces de pronto acá descubrieron algo, entonces a ellas se les remite a un ultrasonido de mamario. Para andar un poco más en esta parte del autoexamen que quiero que les quede, pues digamos que es como la primera línea de prevención y de detección, entonces traje esta imagen que habla de cómo uno debe examinarse a tiempo. Entonces, bueno, dice que se debe realizar dentro de los 8 días después del primer día de la menstruación, ¿sí? Lo más indicado es de 3 a 5 días, ¿listo? Entonces, después de la menstruación se inicia el autoexamen. Esto pues nos va a permitir detectar de manera temprana alguna alteración, alguna de los signos de alarma que les había mencionado. En casos de una mujer que ya no tiene la menstruación o que ha sido muy irregular durante sus periodos menstruales, debe tomar el mismo día de cada mes para hacerse el autoexamen, ¿vale? Entonces el procedimiento es el siguiente, entonces se recomienda que se haga o frente a un espejo o de manera acostada, preferiblemente las dos para que se pueda detectar bien, ¿listo? Entonces, se pone el brazo, digamos, vamos a examinar la mama derecha. Entonces se pone el brazo derecho por detrás de la cabeza, ¿sí? Se pone el brazo derecho de esta manera. Con la mano contraria voy a tocar con la yema de los dedos el seno, ¿sí? Hay como unos tips para que se cubra toda la parte del seno. Recordemos que, como les decía, el ganglio linfático va hasta acá, entonces es importante cubrir toda la parte del seno, ¿sí? Toda la parte. Entonces se puede hacer o en círculos, de adentro hacia afuera, hasta completar toda la parte de acá, de arriba hacia abajo, o como entrando hacia el pezón, ¿sí? Esas son las maneras como para que ustedes aseguren que se cubre todo el tejido mamario. Bueno, acá habla también el tercer paso, pues, de detectar la parte de la axila, que es lo que les estoy diciendo, y por último lo que se va a hacer es presionar suavemente los pezones para ver si hay algún tipo de secreción, ¿listo? Que debemos observar, por eso ya no tenía lo otro en la otra cartelera, los signos y síntomas de alarma que acá los pueden ver. Entonces, presencia de bultos o masitas, hoyuelos en la piel, variaciones en el aspecto del pezón, que de pronto mi pezón es normal, pero de momento a otro se volvió un pezón plano o un pezón invertido. Eso me indica claramente que es una alteración. Sangrado en el pezón al momento de que me oprimo, o cambios de color o textura de la piel. Entonces era lo que les decía, lo principal, masitas, que no sean pezones secretantes, o cambios en la pigmentación de la piel. Por último, entonces acá tengo esta fecha, 19 de octubre, que es el Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer de seno. Y nos citan frases como el cuidado está en tus manos, el cáncer depende de ti, se puede tratar si se detecta a tiempo, o tócate para que no te toque, ¿sí? Alguno de estos eslogan lo que nos quiere hacer es entrar en conciencia de lo importante que es realmente detectar las cosas, y a veces uno cree que este tema queda como muy de lado, ¿sí? Como que uno le pone mucha atención a otras cosas, pero las estadísticas muestran que esto es un tema muy importante, ¿sí? O sea, en Estados Unidos es la segunda patología por la que más mueren mujeres, ¿sí? Entonces es importante que realmente uno cree conciencia y le cree conciencia a los demás, a sus hijas, ¿sí? Para que vayamos haciendo las cosas pues correctamente.
Bueno, en este momento no sé si tienen alguna pregunta, si quieren aclarar alguna cosa. De pronto a mí me estuvieron haciendo unos exámenes por tener unos bulticos, pero cuando hicieron una ecografía de seno, salió que el resultado eran unas masitas benignas, pues yo sufrí mucho en el momento de la lactancia. Pero hasta ahí yo dejé. De pronto, una de mis preguntas es, ¿el cáncer tiene dolor? Porque solo de pronto hablamos de lo físico, de tocar. ¿Hay dolor? Bueno, por lo general, sí se puede presentar dolor. No entra, digamos, dentro de los síntomas que le dicen a uno generalmente, pero claramente cuando, digamos, estamos hablando de un periodo que no es dentro de la lactancia, por eso se hace dentro de los primeros 8 días del periodo, porque este es el momento en que los senos, perdón, tienen como más facilidad de tocar con menos sensibilidad, ¿sí? Entonces tú lo haces y no es normal que sientas dolor, ¿sí? O sea, no, el dolor claramente es un signo de que algo está pasando, ¿sí? De que hay alguna alteración, ¿sí? Entonces, digamos, en tu caso que ya tienes de pronto un antecedente, aunque de pronto fue algo benigno, como les decía, eso puede ser un factor de riesgo que es importante ir evaluando. Entonces es importante como seguir en ese control del que les hablaba, ese examen clínico mamario, y pues comentar ese antecedente cada vez que vayas para que puedan como evaluar que no se presente, pues que no vaya a presentar alguna otra. Igual si volvieras a presentar algún tipo de masa o de alteración, es importante ir al médico porque no sabemos de qué tipo de masa estamos hablando en esta ocasión. Okay. Pero sí se puede presentar dolor. Y por ejemplo, si nosotros, digamos en mi caso, yo no me he hecho ninguna mamografía, ¿yo puedo exigirla o necesariamente tiene que ser un especialista el que me la ordene para tomarme? Pues la verdad, con base en que de pronto tú ya vas en una edad avanzada, es importante que se consulte primero con el médico general porque sabemos que, digamos que el conducto regular a seguir de nuestro sistema de salud es ese, ¿no? Que inicialmente el médico te haga una consulta por la parte de ginecobstetricia o de ginecología, y ahí es donde van a decir, bueno, tú en este momento necesitas primero llevar no sé, una curva del autoexamen y luego empezar la mamografía, o primero vamos a hacer un examen clínico para luego la mamografía, o no necesariamente vamos a empezar una mamografía de una vez, ¿sí? De pronto que sí, ya es como más seguir ese conducto regular para poder hacer las cosas pues de acuerdo a la edad, ¿no? Porque pues a veces las mujeres, lo que les decía, no saben, no han iniciado las cosas, por eso es importante iniciar así, desde los 18 años, desde los 16, perdón, su autoexamen, sus consultas, su mamografía, para que no lleguen a una edad en la que digan, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde inicio? Sino que se pueda llevar ese control. Entonces sí, asesorada por un médico general que te diga, listo, te doy la consulta, la interconsulta por otra especialidad que te puede ayudar. Okay, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, para finalizar y para, digamos, evaluar el tema, quiero que me den como una síntesis de las ideas principales, de lo que más les haya llamado la atención del tema. Por favor. Bueno, es importante conocer los síntomas, digamos, eso me llama la atención sobre los cambios de la piel, porque de pronto uno solo escucha bolita, masita, de pronto secreción del pezón, pero no de pronto un color de piel o forma de la piel. Eso es importante y también muy bueno pues por nuestras hijas y todo, saber el proceso que uno puede tener como mujer durante una edad temprana para llegar siempre con una buena salud ya a la edad cuando llega la menopausia y todo esto. Bueno, a mí me causó mucha curiosidad lo de la red que nos mostrabas en la imagen, porque uno a veces escucha eso de la metástasis, ¿no? Pero realmente en su conocimiento no tiene como la claridad, pero ya como viendo un poquitico como la estructura, ya puede uno tener como la dimensión y preocuparse más para el autocuidado de uno. Entonces por esa parte me pareció como la parte como más que me impactó a mí Igual, digamos, en dado caso, yo les decía que de pronto cuando se inicia por la parte de la axila de otra localización del seno, no se consideraba un cáncer de seno, ¿sí? Pero igual si usted se detecta una bolita a nivel de acá arribita, como de donde les muestro que está el ganglio axial, es porque hay una alteración también, ¿sí? Entonces
Si no es por ginecología, se remite a otra especialidad, pero siempre es importante saber que toda esta zona debe ser una zona que nosotras conozcamos primero muchísimo para que sepamos cuando en algún momento algo cambie, ¿sí? Todas tenemos una anatomía diferente, es válido, digamos, que el pezón sea plano, que el pezón sea muy salido, grande, pequeño, ¿sí? Todo eso es normal dentro de que usted siempre haya sido así, ¿sí? Entonces, pues es como, la invitación es como eso, tener esa prevención, es importante y pues ya, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti. Muchas mi amor. gracias a ti, Max.